Apreciados hermanos, qué gozo poder saludarles en esta ocasión. Estamos en Creciendo en la Palabra, este espacio para estudiar juntos la escuela sabática. Y nos da mucha alegría poder saludarles desde el centro de producción en la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Así que donde quiera que ustedes estén, reciban un gran abrazo, bendiciones abundantes. Nos sentimos contentos de tener este espacio ya por varios años, un espacio de enriquecimiento, de estudio, de crecimiento espiritual, y alabamos al Señor por esa oportunidad. Así que nos sentimos contentos, felices, y por supuesto vamos a comenzar en esta ocasión dando la bienvenida también a nuestros pastores que nos acompañan en esta oportunidad. En primer lugar, al pastor Juan José García Casillas. Pastor, bienvenido seas. ¿Qué te parece el estudio de la lección de esta semana? En 2, 3 palabras, muy rápido. Ok, la lección de esta semana, cuando habla de me levantaré, sin duda es una motivación donde Dios te dice, aquí estoy, no te dejo solo, ¿no? Creo que esa es en síntesis la lección de esta semana. Muchas gracias, pastor, bienvenido, y nos da mucho gusto también darle la bienvenida a pastor Yolman Méndez. ¿Qué te pareció la lección de esta semana? Gracias, pastor. Una lección extraordinaria, nos permite visualizar algunos elementos del carácter de Dios, pero también estamos descubriendo allí cómo los salmos nos permiten descubrir las fibras humanas. Así que algo muy interesante. Estoy contento de estar aquí en este programa. Aprovecho para saludar a los hermanos, las hermanas que nos ven, no solamente aquí en México, fuera de México. Quiero aprovechar, tengo aquí un nombre, la hermana Mary León, que nos ve desde la iglesia de Filadelfia, en Bucaramanga, en Colombia. Tuve la oportunidad de saludarla, así que le enviamos un saludo a ella y a todos los hermanos que nos ven desde Colombia, de Sudamérica. Tenemos un grupo de hermanos que amablemente nos acompañan cada semana, así que un saludo para todos ellos también. Muchas gracias, pastor. Y por supuesto, también hacemos extensiva la gratitud y los saludos a nuestros hermanos, ya mencionó el pastor, Sudamérica, Centroamérica, toda la República Mexicana, desde el sureste hasta el norte. Que Dios pueda bendecirles. Saludamos a la Unión Americana también. Dios sea con ustedes. Permítanme compartir entonces los 3 puntos de nuestro estudio. El primero tiene que ver con el siguiente título: el guerrero. Número 2, jueces injustos. Y número 3, el santuario y la salvación. Con estos 3 ejes de estudio es que abordaremos la lección de esta semana y deseamos que pueda ser de mucha bendición. Así que vamos a hacer una oración y entonces estaremos listos para dar inicio. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia y por tu infinito amor. Estamos en esta oportunidad dispuestos para estudiar tu palabra. Por favor, condúcenos, guíanos y que todos, incluso tu iglesia, pueda ser grandemente bendecida. Señor, gracias porque eres bueno y porque estamos seguros que tus planes y tus propósitos se ejecutan en nuestra vida, Señor. Gracias porque no estamos olvidados. Gracias porque no estamos desamparados. Y gracias, Señor, porque la obra que tú has comenzado muy pronto terminará cuando veamos a Cristo Jesús venir en gloria y majestad. Acompáñanos en este estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar inicio con el estudio de la lección entonces de esta semana, lección número 6, me levantaré. Pastor Juan José García, es una lección sumamente interesante y estamos refiriendo en esta sección propiamente algunos salmos que nos permiten comprender en primer lugar quién es ese guerrero, cuál es la acción de ese guerrero. Por ejemplo, en el Salmo número 18 nosotros vamos a encontrar algunas referencias que se hacen
de ese guerrero pastor. Y dice, por ejemplo, Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, ese tipo de referencias vamos a encontrarlas allí, por ejemplo, en el Salmo 18, en el 76, en el 144, que agrega nuevamente castillo, fortaleza mía, libertador, escudo mío, entre otros términos. Qué maravilloso, pastor, es tener un concepto claro de Dios, de su presencia, de su poder, de su obra, porque es en este sentido que los seres humanos necesitamos irremediablemente de Dios para poder no solamente ser defendidos, sino para ser victoriosos día a día, para que nuestra experiencia pueda ser completamente diferente, pastor. Claro, realmente es un clamor que hace el ser humano, ¿no? Pero el Señor se levanta como un guerrero para defender al indefenso, para defendernos, para cuidar de nosotros. Yo creo que la lección que estamos tocando esta semana de Me Levantaré nos habla de que Dios está al pendiente del ser humano, que Dios más bien Dios cuida al hombre en todo momento, ¿no? Y le hace saber que él es su fortaleza. Esto me recuerda un poquito la historia de José, cuando fue llevado a la cárcel, ¿no? José confió en Dios. En medio de esa situación, él sabía que su refugio era Dios, que su torre fuerte era Dios y que Dios lo iba a levantar. No sabía cómo, pero él sabía que Dios estaba al control de todo. Y en ese sentido la lección, hablar de ese guerrero, nos hace ver que Dios está al control de nosotros. Dios está al cuidado de nosotros, ¿no? Y como usted decía, al repetir estos salmos que nos menciona la lección, pues nos hace ver de que el hombre, cuando conoce a Dios, sabe que es su roca, sabe que es su fortaleza, sabe que es su sustentador, sabe que es su guerrero que va a ir al frente, que no lo va a abandonar nunca, que no lo va a dejar, ¿no? Creo que la lección menciona esa parte, ¿no? Y finalmente nos habla de ese poder que Dios tiene para vencer, y nos da esa seguridad a nosotros también. No nos va a dejar. No te vas a sentir solo. Podemos tal vez, por eso yo ilustraba la historia de José, ¿no? Porque el libro de los Salmos en el 105 dice que fue atado con grillos, ¿no? Dios, así se sintió José, pero Dios estuvo ahí con él. José no buscó ayuda humana para salvarse. José buscó ayuda en ese guerrero poderoso que es Cristo Jesús. Y la lección nos menciona ese asunto, que tenemos que buscar ese guerrero poderoso que nos va a levantar. Muchas gracias, pastor. Pastor Joelman, David sabía perfectamente y él había tenido la experiencia de guerras. Era un guerrero realmente. Pero es interesante que él en toda su experiencia entiende que la liberación no provino de sus propias manos, sino que provino de Dios. Eso hace la diferencia en la experiencia de un ser humano, pastor. Sí, exactamente. Creo que David, bueno, en primer lugar está en un contexto, ¿no? El pueblo de Israel, que cotidianamente, desde que entró a la tierra de Canaán y los tiempos posteriores, enfrentó siempre eventos de cautiverio, eventos de opresión, eventos de tener guerreros poderosos que los enfrentaban. Pues evidentemente estos salmos inspiran a pensar, a llevar a las personas a pensar que hay un Dios más poderoso que esos enemigos. Por ejemplo, yo quiero resaltar algunos versículos del Salmo 18. Por ejemplo, en el versículo 3, él dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En el versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. En el 17, él dice: me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Y entonces vamos a ese pensamiento, Pastor Enoch, justamente, ¿no? De ese David. David no era ajeno a estas batallas, era un guerrero,
y era un paladín, era un campeón. Dios le había dado muchas victorias. Sin embargo, David no se atrevió nunca a otorgarse el mérito de esas victorias. Él siempre describe a Dios como aquel que le da la batalla. No son sus habilidades, no es la manera como usa su espada, sino es Dios, que es poderoso, que es más poderoso que sus enemigos, el que le da la victoria. Y creo que justamente la naturaleza de los salmos tiene como propósito que también nosotros podamos hacer uso de esas palabras, ¿no? ¿Cuántas guerras, cuántas batallas hemos tenido? No tenemos que levantar una espada, tal vez el día de hoy, pero enfrentamos desafíos cotidianos, enfrentamos poderosos enemigos en ocasiones, situaciones que son más grandes que nosotros. Sin embargo, podemos confiar. Dios se va a levantar en nuestro favor y Dios nos va a dar una victoria, porque Él es más fuerte que cualquier enemigo, que cualquier problema, que cualquier circunstancia difícil. Sí, definitivo. Y ahora estamos en un planteamiento interesante, porque ¿qué hay en relación? Eso lo entendemos nosotros, quienes tenemos un trasfondo teológico basado en la Biblia y digamos ya tenemos muchos años de experiencia allí, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, pero ¿qué pasa con los oprimidos, con los pobres? Tal vez no han tenido, no han escuchado, ¿hay alguien que los defienda? ¿Cuál es la función de Dios en este sentido? Y también, ¿qué implicaciones o qué significado tiene en relación a la responsabilidad como cristianos respecto de ese grupo de personas? Bueno, cuando hablamos de los pobres o de los necesitados, no es solamente aquellos que no tienen un recurso, sino también se habla de la veracidad, de la sinceridad del ser humano, ¿no? Cuando uno mira que su conocimiento, que su sabiduría o sus aptitudes, dice uno, bueno, por todo lo que yo sé, esto me sacó adelante y no Dios. Bueno, en ese sentido dejamos de ser ese pueblo oprimido, en el sentido de que aquellas personas que son pobres o oprimidas, como menciona la Biblia, pues son personas que son fieles a Dios, que son personas que confiaron en Dios. O sea, David se sentía pobre o oprimido, pero porque era sincero, porque era honesto con Dios, porque conocía de Dios, porque sabía que él era su guerrero, ¿no? Esos eran los oprimidos en aquellos días, ¿sí? No necesariamente los pobres en recursos, sino más bien las personas que eran fieles a Dios, ¿sí? Y hoy día el ser humano puede mirar o puede ver, ¿sí? Que aquel triunfa porque sabe más, porque tiene mayor conocimiento, porque tiene mejores aptitudes, y uno dice, bueno, ¿y yo no voy a crecer? Claro que tú puedes crecer. Y tú puedes crecer más, porque si tú confías en Dios, porque si tú haces de Dios tu torre fuerte, tú vas a ser de Dios tu guerrero, y Él va a pelear por ti. Es por eso que yo aludí hace un momento a la historia de José, ¿no? Y a mí me quedó muy marcada esa parte cuando él está en la cárcel, ¿no? Porque él estando en la cárcel, ¿qué podía hacer? ¿A quién le podía pedir ayuda? A nadie. No. Pero él hizo de Dios su torre fuerte, él confió en Dios y Dios luchó por él, ¿no? Podríamos decir que José estaba oprimido, podríamos decir que José era el pobre en ese sentido, pero él tenía algo más fuerte, su fe en Dios, su fidelidad en Dios, ¿sí? Y eso nadie se la iba a quitar, nadie se la iba a cambiar. Y el libro de los Salmos nos habla de eso, ¿no? ¿Sí? Que esa roca tuya sea Cristo Jesús, que esa torre fuerte sea Cristo Jesús, ¿no? Pero que tú te mantengas vivo o conectado con Él, ¿no? ¿Sí? Puedes ser oprimido, puedes ser el pobre tú, o podemos ser los pobres o los oprimidos en ese sentido, pero somos fuertes en Cristo Jesús. Yo creo que David se sentía de esa manera, ¿no? Pero se sentía fuerte porque tenía su guerrero, que era Cristo Jesús. Y como lo dijo hace un momento el pastor Yolman, sí, había guerreros más fuertes, ¿no? Y puede haber hoy guerreros más fuertes delante de nosotros, pero Dios es más fuerte que todos ellos. Y justamente hay algo importante. Dios no solamente es empático con este grupo de personas vulnerables, Pastor Yolman,
sino que es simpático. En una de las lecciones pasadas hablábamos acerca de eso, y precisamente la simpatía tiene como significado no solamente el entendimiento y sentir pues algo de compasión por la persona, ponerse en los zapatos, sino que además sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y por esa razón vamos a encontrar el registro de haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Esto qué significa? El Señor se hizo pobre juntamente con los pobres para poder traer esa esperanza, para poder traer ese cambio. Qué maravilloso es que tener a un guerrero empático, simpático, que ama a sus seres creados. Pues en definitiva, me parece a mí que el salmista visualiza eso. De hecho, en el Salmo 146, en el versículo 5, él dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Es decir, en el mundo de hoy, posiblemente hay personas que van a confiar en sus contactos, ¿no? En el mundo de la política, o van a confiar en cierta entidad, o van a confiar en cierta institución. Pero a veces esas instituciones, esas personas, esos contactos fallan. Así que dice el salmista: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Así que en el tiempo de David, pues había, y sobre todo en el Antiguo Testamento, se enfatiza mucho al pueblo de Dios. Entre ellos habría extranjeros, huérfanos y viudas. Personas que no tenían propiedades, personas que no podían subsistir por sí mismos. Entonces había una responsabilidad de la sociedad para con ellos, para ayudarlos, en muchos casos para darles algún espacio para trabajar, para que pudieran sostenerse, o inclusive, lo vemos por ejemplo en la historia de Ruth y Booz, como una persona que tenía una granja muy grande, que tenía cultivos, le ordenaba a sus trabajadores que no fueran tan celosos al espigar, que dejaran espigas, que dejaran parte de la cosecha, porque había pobres entre ellos. Ese era un mandamiento muy fuerte, era un elemento importante en la sociedad judía, que nosotros moralmente estábamos obligados, y Dios nos bendecía, a bendecir a los demás. Entonces ahora, podemos pensar en el mundo de hoy. Podemos pensar hoy esto no se ha acabado, seguimos viendo extranjeros, huérfanos, viudas. Sobre todo, por ejemplo, puedo pensar en el fenómeno migratorio que estamos experimentando aquí en América Latina, hacia el norte. Podemos ver en las calles de nuestras ciudades personas que no son connacionales, que son de otro país, que vienen emigrando. Entonces, como decíamos, no solo la empatía, sino la simpatía, la capacidad de ponernos en su lugar. La iglesia como tal puede hacer planes para ir y atender a esas personas, llevarles ropa, llevarles alimentos, y nosotros de manera particular, de manera personal, posiblemente siempre vamos por la misma calle hacia el trabajo, hacia la escuela, y siempre vemos por ahí en alguna esquina a cierta persona, una dama, tal vez indígena o tal vez extranjera, con un niño. Tal vez tenemos un niño que tiene esa misma talla, podemos decir: bueno, a la próxima que pase voy a tomar esa ropa y se la voy a llevar. O voy a tomar una despensa, se la voy a llevar. O voy a llevar alimento porque sé que paso por ese lugar. Es decir, es ese propósito. El Dios, confiamos en ese Dios como Dios ayudador, pero también nosotros tenemos una responsabilidad para con esas personas. Dios nos puede utilizar para hacer bendición para ese oprimido, para ese débil, para ese necesitado. Y queridos hermanos, qué maravilloso es saber que tenemos a un guerrero majestuoso que siempre peleará por nosotros. Qué extraordinario resulta tener ese respaldo, tener esa certeza y seguridad, que en todos los momentos, que en todos los lugares, el Señor se hará presente para bendición de sus hijos, incluso con los desvalidos, incluso con los pobres, incluso con los necesitados. Pero en esta transición, en este progreso hacia la Canaán celestial, nuestra responsabilidad también es muy importante en el propósito de favorecer y ayudar en las necesidades a las personas que son expuestas a estas realidades. Que Dios pueda ayudarnos,
que Dios nos haga instrumentos útiles para bendición de muchas personas. Ya volvemos, vamos a hacer una pausa y regresamos para analizar la segunda parte de nuestro estudio. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría. Sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Queridos hermanos, estamos de regreso y vamos a continuar con la segunda parte. Pastor Yolman, Pastor Juan José, necesitamos continuar en este estudio y vamos a hacer una transición porque ahora entraremos a la parte que corresponde a jueces injustos. Y en la Biblia, allí en los Salmos, vamos a encontrar en diferentes ocasiones algunas menciones que se hacen precisamente de esto. Por ejemplo, en el Salmo 72 vamos a encontrar declaraciones como: Dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a su pueblo con justicia, a los afligidos con rectitud, y entonces los montones llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Pero también, por ejemplo, el Salmo 82, ¿no?, donde se refiere también a esa defensa. El versículo 3 dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Y en esta tónica, Pastor Juan José, hay un énfasis, hay un llamado también, Claro. a ser jueces justos, porque parece ser que en la conducta y en la práctica de la nación se había proliferado una serie de injusticias que evidentemente lastimaban a estos grupos de personas, pastor. Claro, la Biblia es muy clara al declararnos, al decirnos que Dios no tolera las injusticias, ¿no? Y en ese sentido, pues Dios había elegido, o Dios había dado la capacidad de juzgar a los dirigentes del pueblo. Y había puesto al rey como cabeza en ese sentido, pues era el juez principal, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero llegó un momento que estos jueces pues llegaron a sentirse dioses. Y el Salmo 82, uno lo dice de esa manera, ¿no? Dios se levanta en la reunión de los dioses, ¿no? Haciendo referencia a este tipo de jueces, ¿no? El juez en aquellos días dejó de hacer lo que Dios le había pedido. Ellos tenían que juzgar, sí, pero tenían que ayudar, ¿no? El deber de ellos era ayudar, como dice el versículo 3 y 4, defender al débil, al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. O sea, ese era su deber de ellos, juzgar de una manera justa y recta, ¿sí? Esa era la forma como tenían que hacerlo, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Es más, ellos no lo hicieron de tal manera que en los versículos 7 y 8 del Salmo 82 nos dice de alguna manera cuál sería su paga o qué es lo que pasaría con ellos al no hacerlo justamente, ¿no? Dice: pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. O sea, Dios había dado las pautas cómo se tenía que juzgar y a quienes tenían que juzgar y ayudarlos, no. Sin embargo, los jueces de aquellos días no lo hicieron. No lo hicieron. Desobedecieron o hicieron lo que ellos creyeron que tenían que hacer o lo que era mejor a sus ojos, y en algún momento se sintieron poderosos y dioses y pisoteaban al pobre, al afligido, ¿no?, cuando tenían que preocuparse por ellos, ¿no? Pusieron su justicia humana y dejaron a un lado la justicia divina, ¿no? Y lógicamente, pues, ¿no?, también el Salmo nos dice lo que pasaría con ellos, ¿no?
porque dejaron de hacer lo que Dios les había pedido que hicieran. Sin embargo, se nos anima a nosotros hoy día, ¿verdad?, a hacer lo mismo, a ser justos como lo es Dios, a practicar la justicia. Y este ejemplo está aquí para que nosotros no caigamos en esa línea, sino que nos preocupemos, como decía hace un momento el pastor Yolman en su comentario anterior, bueno, ser justos, ayudar al débil, ayudar al oprimido, sostener y cuidar de los que necesitan de nosotros. Pastor Yolman, nadie está por encima de la ley de Dios, y eso es algo importante. Y cuando ha conferido a los jueces autoridad para aplicar justicia, el propósito es desarrollar, implementar, extender ese carácter amoroso de Dios a través de los seres humanos para bendecir y alcanzar a otros. Qué maravilloso, pastor, porque en esa administración de justicia el Señor confiere también autoridad a sus hijos para que puedan hacerlo mejor y representar dignamente su reino, pastor. Claro, cada oportunidad y cada responsabilidad que Dios pone a sus hijos confiere esa clase de responsabilidades morales y sociales para con los demás. Evidentemente, aquellos jueces a quienes se usa ahí en el Salmo la palabra dioses, ¿no?, con D minúscula, evidentemente personas, como lo dijo el pastor Juan José, que se habían llegado a creer que estaban por encima de la ley, y a causa de su negligencia, de su indiferencia, de su injusticia, de su corrupción, entonces no se atendía al débil, no se atendía al menesteroso. Todos esos elementos causaban evidentemente injusticia social. De tal manera entonces que Dios también los va a llamar a cuentas, ¿no? Le van a tener que rendir cuentas a Dios, porque aunque se creen dioses con D minúscula, van a morir como todos los mortales, es decir, en algún momento se le van a dar cuentas a Dios. Yo veo dos asuntos aquí. Número uno, que a través de los salmos podemos, si posiblemente en algún momento hemos sentido alguna injusticia, hemos sufrido alguna injusticia y hemos querido tomar venganza, podemos estar tranquilos y decir, Dios les tomará cuenta a ellos de sus actos, de sus actitudes. Y número dos, pero también nosotros debemos ser cuidadosos de no caer en ese lugar de esos jueces injustos, ¿no? Porque en una posición que estemos, si somos de pronto jefes en un área de trabajo, si tenemos algunas personas a nuestro cargo, tendríamos que fijarnos cómo los tratamos, ¿no? Si tal vez igual somos indiferentes o indolentes, o no los atendemos en sus necesidades, o realmente estamos asumiendo esa responsabilidad que Dios nos dejó. Tenemos una posición, esa posición requiere asumir una responsabilidad moral para con nuestro prójimo. Continuamente, Pastor Juan José, vamos a encontrar en los salmos, por ejemplo, ahí en el Salmo 58, en primer lugar, clamores, súplicas, ruegos, y pareciera ser que estos están transmitiendo una solicitud de juicio. Por ejemplo, ahí en el 58:6, quiebra Dios sus dientes en sus bocas, quiebra Jehová las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas, que se rompan en pedazos. Mira, nada más, estamos hablando en el primer espacio acerca de ese poderoso, de ese guerrero extraordinario, ¿no? Y parece ser que aquí, cuando se encomienda algo, hay una súplica muy grande. Dios, haznos justicia. Y a los enemigos, hazles esto. Qué interesante esa declaración, ¿no? Quiebra Dios sus dientes en sus bocas. Es decir, déjalos sin la capacidad, sin el poder, debilítalos. Esa súplica de juicio, pastor, es una súplica constante que a lo largo de la historia hemos sido testigos, hemos leído, hemos estudiado de terribles escenarios de injusticias, de persecuciones que se han dado. Pero en medio de todo eso,
los salmos dejan ver también ese ruego y esa súplica, pastor. Sí, claro, es interesante como usted mencionaba este pasaje, ¿no? Cómo lo hace el salmista, ¿no? Pareciera que él está tomando la venganza, pero no, le está diciendo, Señor, ayúdanos. Esta es la situación que tenemos, ¿no? Tú lo puedes hacer, tú eres Dios, tú eres nuestro guerrero, como usted lo decía, tú puedes cambiar las cosas. Entonces ellos suplicaban de esta manera, y claro, el Salmo 69 también lo menciona, el Salmo 83, el Salmo 137, ¿no? Además, el Salmo 137, 9 dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña, ¿no? O sea, el pueblo clamaba salvación, el pueblo clamaba ayuda divina, ¿no? Pero también sabía que Dios se iba a encargar de ello en su momento, porque como lo dijimos en la lección al principio, Dios se encarga de todo, a su momento, a su tiempo. Nosotros no vemos todo el panorama, pero Dios sí lo ve. Y Dios sabe ese momento, ¿no? Es más, podemos agregar y decir, bueno, Dios puede hacer una justicia o hace una justicia verdadera y va a dar el pago merecido a las personas por sus actos en su momento. Pareciera que no, pero cuando llegue el momento, Dios lo va a hacer. Dios se va a encargar. ¿Sí? Pero el ser humano seguirá clamando día con día, confiando en que su Dios obrará a su tiempo. Porque nosotros sabemos que el mal tiene sus consecuencias. Y la ira de Dios se va a manifestar, ¿verdad? En su momento. Pero cuando el hombre clamaba por esa ayuda esperando que Dios lo resolviera. Y Dios lo va a resolver. Dios lo va a resolver estando aquí en su momento. Y nos dará esa paz y esa tranquilidad porque el pueblo la pedía. Y la tuvo. Y la tenía en su momento. Pero no dejaba de clamar a su Dios como ese guerrero, para que peleara por ellos. Definitivamente, pastor, encontramos que la venganza le pertenece solamente a Dios. Y no hay que confundir eso. Pero en esta angustiada solicitud o angustiosa solicitud de parte del salmista, se deja ver algo, porque también los salmos se constituyen en proclamas proféticas sobre el inminente juicio de Dios. Entonces, en la medida que uno clama, o en este caso, al referirnos a los salmos, clamaban sabiendo que Dios iba a actuar en algún momento de forma justa para bendición, liberación y salvación de ellos. Claro, y bueno, ahí hay un elemento importante. No es mía la justicia, porque la justicia humana es desmedida. La justicia humana es, si aquel me habló fuerte, yo le voy a gritar. Si aquel me pegó con la mano, yo voy a tomar un garrote y le voy a dar. Es decir, la justicia humana empeora el problema, lo hace más grande. Así que el salmista no acude a la justicia humana, el salmista acude a la justicia divina y usa ese término de la justa retribución. Es decir, que la retribución divina es justicia con gracia. De igual manera, esa es una invitación igual para nosotros a orar por aquellos que nos ofenden, como Jesús lo dijo, a interceder por aquellos que tal vez nos tratan mal. Evidentemente en este tiempo y en estos elementos, ahí se habla por ejemplo de Babilonia, Dios iba a dar en su futuro y iba a tener su cumplimiento profético, este Salmo 137 por ejemplo, esos babilónicos iban a recibir la justa retribución de parte de Dios por todos los males que le causaron al pueblo de Dios. Eso permite también al ofendido, aquel que recibe esa opresión, descansar y saber que Dios se va a encargar de ese asunto. Y hay algo muy interesante que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con los problemas que algunos teólogos han tenido respecto a estos salmos, ¿no? Inclusive han llegado a pensar en retirarlos porque ese último versículo del 9 del 137, ¿no? Que estrellen sus bebés sobre la roca. O sea, eso no tiene nada que ver con el carácter de Dios. O sea, no sé si alguno de nosotros ha pedido que aquel vecino que nos trata mal lo atropelle un carro o algo así tan fuerte. O sea, es algo fuerte. Pero algunos lo explican señalando que el ser humano necesita sacar aquel dolor
por aquellas circunstancias difíciles. Entonces, estos salmos llamados los salmos imprecatorios, que son salmos a veces difíciles de entender, también son un instrumento en esa época para ellos, para desahogar. Para ese Salmo 137 es interesante, ¿no? Los babilonios nos pedían que cantáramos. ¿Y cómo cantamos? Si estamos lejos de nuestra tierra, si estamos siendo objeto de burlas, de daño. Entonces, pero estos salmos se pueden constituir en instrumentos. Cuando a veces nos sentimos mal, nos sentimos ofendidos, podemos inclusive usar esos elementos poéticos para desahogarnos, ¿no? Para sacar aquel enojo, aquellos miedos, aquella ira que tenemos y no guardarla, porque cuando la guardamos la vamos a canalizar de manera equivocada. La necesitamos sacar, y al sacarla también podemos comenzar a confiar que Dios es el que está, en sus manos está la respuesta a esas circunstancias tal vez que están en nuestra contra. Nos ayuda entonces a aprender a confiar en Dios, aún cuando hay personas que vienen y nos dañan, o cuando hay circunstancias que nos lastiman en nuestro bienestar. Gracias, pastores. Y queridos hermanos, finalmente, para cerrar esta sección, necesitamos recordar que en efecto el juicio divino es justo, y en su infinito amor, Dios a lo largo de la historia no está sin acción. Él continúa trabajando en defensa de sus hijos. Dios está al alcance de una oración, de un ruego, de una súplica, pero a veces no sabemos, y ya en una lección pasada también se hacía la referencia de que en ocasiones estos salmos se convierten en un perfecto elemento que nos ayuda a exteriorizar el sentir y vaciarnos de esa intensidad, y entonces hallar paz. Que Dios pueda bendecirnos, y entonces vamos a hacer una pausa y regresaremos para estudiar la tercera y última parte, el santuario y la salvación. Ya regresamos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Estamos de regreso con la tercera y última parte. Vamos a estudiar en esta oportunidad el santuario y la salvación. Y en primer lugar, Pastor Juan José García, ¿qué podemos aprender de la correlación que existe entre el juicio de Dios y el santuario? ¿Qué lecciones podemos aprender y cuál era el propósito de Dios al registrar allí perfectamente la existencia de ese juicio? Bueno, cuando hablamos del santuario tenemos que mirar y entender lo que se practicaba y lo que nos muestra y nos enseña en relación a la salvación. Porque cada día, por decir un ejemplo, cada día las personas llevaban su ofrenda para que fuesen perdonadas, ¿no? Y una vez al año, ¿verdad?, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para interceder por el pueblo, ¿no? Y una vez que él lo hacía y intercedía por el pueblo, él salía, me estoy adelantando porque conocemos esta parte, salía del lugar santísimo y la sangre que él tenía era rociada sobre el macho cabrío que después era llevado al desierto para dejarlo allá, ¿no? Finalmente,
había un juicio, ¿sí? Porque cuando llegaba el día el día de expiación, todos debieran de haber, o todos los hermanos debieran de haber ya sido llevado sus ofrendas para ser perdonados, ¿no? Voy a decirlo de esta manera. Cuando ustedes y yo buscamos a Dios, pedimos perdón. Dios te perdona, pero Él carga con nuestro pecado, ¿sí? Cuando llegue el juicio, ¿verdad? Bueno, todos esos pecados recaerán sobre el autor que es Satanás, o sobre el mal que es, sobre el maligno que es Satanás, ¿no? Va a recaer sobre él. Y entonces el santuario de Dios, el santuario de Dios será vindicado, será limpio, ¿no? La justicia se presentará en todo su esplendor, la misericordia se presentará en su totalidad, ¿no? Porque seremos perdonados, seremos salvados, ¿sí? Así es que el santuario y la salvación pues van juntos, ¿no? Lo que se hacía en el santuario, pues hoy día se refleja cuando nosotros pedimos perdón a Dios. Dios te perdona, ¿sí? Pero llegará el momento que todos esos pecados que ya han sido perdonados, pues serán puestos sobre Satanás, o sobre él recaerá todo ese juicio, ¿no? Y entonces él cargará con todo ello, ¿sí? Y el santuario de Dios será vindicado, y el universo declarará, Dios es justo. Y el ser humano verá que Dios es justo, ¿no? Pero el mal o el juicio caerá sobre aquellos que no quisieron obedecer a Dios o que no fueron fieles a Dios. Salvación. ¿Sí? Esa relación entre el santuario y la salvación pues van juntos, yo lo diría, es uno solo. Porque así como el hombre llevaba su ofrenda al santuario para ser perdonado, y llegaba el día de la expiación para que todo el pueblo fuera perdonado, bueno, de la misma manera hoy día nosotros llevamos a Dios nuestras faltas, le pedimos perdón, Dios nos perdona, pero llegará el momento en que Él tomará todo eso, lo pondrá sobre Satanás y su santuario será vindicado, su nombre será vindicado, Dios será vindicado. Pastor Yolman, cuando hablamos del santuario estamos hablando de diversos elementos, estamos hablando de un plan de salvación, estamos hablando de una ley que es el fundamento de la operación en ese santuario, estamos hablando de perdón, estamos hablando de limpieza, estamos hablando de sacrificio, de intercesión o sustitución, estamos hablando de muerte. Pero juntamente con ello, vamos a encontrar, pastor, que ese método tenía que ver con grabar en la mente de las personas, de la nación, los verdaderos propósitos de Dios. Y para nosotros, podríamos decir, al final de cuentas, Dios juzgará y todas las cosas serán perfectas. Y Él retribuirá a cada persona según sus actos, pastor. Así es. Dios ama la justicia y ama la rectitud. Eso en primera instancia confiere hacia su pueblo una responsabilidad. La responsabilidad de actuar con esa justicia y con esa rectitud, sin importar las circunstancias que estemos enfrentando. Pero número dos, entonces es una buena noticia hacia el futuro, porque es posible que aquí, en este mundo, hayamos sido objeto de una injusticia. Es posible que en este mundo no se haya atendido alguna súplica de parte de alguna instancia aquí, temporal, pero sabemos que habrá una instancia final. Cuando Dios está o se presenta al Señor en el santuario, cuando el salmista presenta al Señor en el santuario, está señalando justamente que cuando nos acercamos al santuario, nos acercamos con gozo y con tranquilidad, nos acercamos con confianza, porque en el santuario, el resultado de la obra en el santuario es de justicia, de paz, de salvación para aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Y aquellos que han sido impíos, que abiertamente se han ido en contra del Señor, dice el último versículo del Salmo 132, a sus enemigos vestiré de confusión,
pero sobre él florecerá su corona. Es decir, esos enemigos, esos impíos, finalmente, pues recibirán esa justa retribución. La buena noticia entonces del santuario es el perdón que se nos otorga, es la justicia divina que se nos otorga y es la esperanza de salvación y retribución final, eterna, después del paso por este mundo, aun cuando hayamos sufrido alguna injusticia. Correcto. Pues hemos llegado al final. Vamos entonces a compartir el mensaje breve final de conclusión. Pastor Juan José, gracias por habernos acompañado. Palabras de conclusión. Gracias. Y quiero compartir con la audiencia entre nosotros el Salmo 140. Y solamente quiero compartir el verso número 6, que dice de la siguiente manera: he dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, Jehová, la voz de mis ruegos. Sin duda, esta lección nos ha enseñado, o me ha enseñado, de que tengo un guerrero que me cuida, que me levanta, que me protege, pero también tengo un Dios que me hará justicia cada día de mi vida. Gracias, pastor. Y entonces, miren qué interesante, hermanos, porque estamos hablando que la misma palabra nos permite, los mismos salmos nos permiten sintetizar las ideas. Pastor Yolman. Bueno, en mi caso pensaría yo justamente en la confianza que podemos depositar en nuestro Dios. Es decir, nuestro Dios se levanta para defendernos en los momentos difíciles de nuestra vida. Podemos acudir a Él con la confianza de que Él obrará en nuestro favor. Y número 2, nuestra responsabilidad moral también que tenemos. Frente a las personas que están necesitadas, Dios dice que es el que atiende a los huérfanos, las viudas, a los necesitados, y nosotros podemos ser esas manos de Dios para llevar alivio a esas personas que lo necesitan. Gracias, pastor, por habernos acompañado. Y hermanos queridos, tal vez referir las palabras del Señor Jesús cuando dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Al final de cuentas, el Señor ya sabe lo que nosotros podemos experimentar en esta vida, porque Él mismo se hizo humano. Y en ese contexto, el Señor nos recuerda perfectamente que nada pasará por alto. Todo vendrá a su debido tiempo para bendición y salvación de sus hijos. Que el Señor nos bendiga en esta oportunidad. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias por ser partícipes de este repaso de la lección. Que el Señor les bendiga.